content you see below may contain complicated topics. Discretion is advised. Hamilton Howard Albert Fish nació en Nueva York, el cual fue uno de los asesinos más prolíficos y más tétricos de la historia, nacido en el año de 1870. Proveniente de una familia con un amplio catálogo de enfermedades mentales. Cuando su padre Randall Fish murió, su madre decidió mandarlo a un orfanato a la edad de 5 años. Donde dentro de ese orfanato sería golpeado y maltratado tanto física como mentalmente, pero gracias a estos tratos, descubrió que el dolor físico le daba orgasmos de manera frecuente, lo cual le hacía ganar burlas por parte de los demás niños. Ya en 1879 la madre de Albert por fin consiguió un empleo y pudo hacerse cargo de él. Pero lo que no sabía es que tantos tratos y traumas que generó en el orfanato lo habían cambiado para siempre. A la edad de 12 años Albert tuvo su primera relación sexual con otro joven varón un poco más mayor a este. Ahí comenzó a practicar ciertas prácticas como la orfafía y coprofagia. Empezó a frecuentar piscinas públicas para estar cerca de jóvenes en paños menores, y también frecuentó a baños públicos para cumplir sus más profundas fantasías. Rumbo a los 1890 Fish se mudó a Nueva York, donde trabajó como trabajador íntimo. Donde abusaba de jóvenes. Fue obligado a casarse con una mujer con la cual tuvo 6 hijos. Después de eso fue metido preso por malversación de fondos, donde tenía relaciones con los presos de ahí. Cerca de los 1900 consiguió trabajo como pintor. Donde aprovechó para abusar a más de 100 niños, donde casi siempre eran menores de 6 años, donde sus visitas a los burdeles fueron incrementando. Donde le pedía a las señoritas que le azotaran y maltrataran. Después de un viaje a un museo, Fish quedó enganchado al tema de la castración, lo cual lo llevó a castrar a un hombre con un padecimiento mental, lo que terminó en Fish huyendo debido al gran escándalo que, después de que la esposa de Albert lo abandonara, Albert empezó a escuchar voces dentro de su cabeza. Se dice que en una ocasión se enrolló en una alfombra, abogando que fueron órdenes del apóstol Juan. Los primeros crímenes. Albert Fish tuvo como primer ataque a un joven con discapacidades mentales llamado Tomás, ocurrido en 1910, y ya para 1919 terminó apuñalando a un niño que también contaba con discapacidad mental. Otros antecedentes de Fish fue en la ocasión donde intentó engañar a una niña llamada Beatriz Kiel para que lo siguiera fuera de la granja de la niña para comprar postres. Antes de poder convencerla, Fish fue ahuyentado por la madre de la niña, la cual intervino. En la noche Fish se escabulló en el granero de esa misma granja, donde fue nuevamente descubierto y de nuevo fue expulsado de ahí. En 1928 Edward Wood publicó en el periódico que estaba buscando empleo, a lo cual Fish se tentó a visitar a la familia Wood para buscar contratar a Edward. Usando una identidad falsa logró engañar a la familia Wood para que dejaran acompañar a la hermana de Edward a un supuesto cumpleaños. Albert partió esa tarde con la hermana de Edward y nunca más volvió. Ya 2 años después fue arrestado otro hombre conocido como Charles Edward Pope por el rapto de la niña por el hecho de parecerse a Fish. Charles Edward pasó casi 110 días en prisión. Ya en 1934, se le hizo llegar de manera anónima una carta a la familia Wood con la cual llevó a la policía a atrapar a Fish. A continuación, el texto que escribió el hombre gris, el vampiro de Brooklyn. Estimada señora Booth, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John Davis viajaron a San Francisco, a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco ya se había marchado. En aquel tiempo había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba a $1 a $3 la libra. Así tan grande era el sufrimiento, entre los más pobres que todos. Los menores, de 12 años, eran vendidos como alimento en orden, de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o una chica menor de 14 años no estaban seguros en la calle. Usted podría entrar a cualquier tienda y pedir cualquier corte de filete o carne, de estofado. La parte del cuerpo desnudo del chico o chica sería sacada, y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o una chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como una chuleta de ternera, a precio muy alto.
John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años. Los llevó a la casa, los despojó y desnudó, y los ató en un armario. Entonces, quemó todo lo que ellos portaban, varias veces al día, y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera, y en aquel tiempo yo vivía en la calle 409E100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406W, calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Winchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnuda, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su madre. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces le corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné, la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero, asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé, aunque pude haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Fish también disfrutaba de infligirse dolor como forma de sentir placer. Se dice que se satisfacía mientras se golpeaba con palos con clavos. Se lanzaba hacia rosales espinosos mientras se decía ser Jesucristo o San Juan. Según los reportes, Fish llegaba a la autoflagelación como forma de expiarse. Ese gusto enfermo por el dolor lo llevaron a clavarse alfileres en la pelvis y también los genitales. Como la madre de Grace no sabía leer, con la ayuda de su hijo quien leyó la carta, supieron lo que había pasado con Grace. Gracias a esta carta se pudo dar con el paradero de Fish. Pues en la carta había un chelo con el cual fue posible rastrear los movimientos de Fish. Sello perteneciente a los choferes de Nueva York y con la ayuda del portero del local fueron necesarios para encontrar el hogar de Albert. Fish dependía en ese momento del dinero de su hijo, donde también le pidió retener un cheque. Gillian Kim esperó hasta que Fish regresara a la habitación y cuando Fish volvió accedió a acompañarlo a la comisaría. Antes de llegar a la comisaría Fish intentó atacar a Kim con navajas, pero Kim pudo desarmar a Fish. Después de eso Fish no intentó mostrar inocencia, pues aceptó los crímenes hacia Grace Wood, añadiendo que buscaba acabar con su hermano, pero al verla a ella cambió de objetivo. Finalmente Fish fue mandado a prisión para ser finalmente condenado a muerte y siendo ejecutado el 16 de enero de 1936.